Shalom, shalom lekulam, shalom lekulam a todos los que nos acompañan en la web. Shalom. Vamos a transmitir la segunda parte de los tiempos de Yahweh, de la serie Los tiempos de Yahweh. Sandra Borda de Herreras, shalom desde Argentina, Efraín y Sandra Borda de Herrera. También Kefat Bet, Nadia Hernández. Esta gente son las que me da mucho ánimo a mí para seguir. Kefat Bet, ahí está. El de esta quejilá. Marcial Antonio Pozo. Shabbat, Shabbat Shalom. Shalom lekulam. A todos. Carlos Vargas. Shalom lekulam. Vamos a entrar a esta parte. Tenemos también a Yitro, nuestro querido Yitro de aquí. Shabbat Shalom. Shalom lekulam. Wow, tengo el Shabbat Shalom en mi boca, Quiero que llegue el Shabbat rápido. Shalom Alejem. Comenzamos. Shalom. Los tiempos de Yahweh, segunda parte, nos habíamos quedado en un resumen de los últimos acontecimientos de las fiestas. ¿Por qué las fiestas? Aquí vamos a dar un resumen profético. Tiene varios aspectos, Aquí está. Haremos un repaso breve por las 8 fiestas anuales y ver que todas ellas tienen varios aspectos. Los diferentes aspectos son el histórico, agrícola, social, profético o mesiánico y personal. Comenzamos con Pesaj. Un minuto, por favor. Pesaj, el 14 del primer mes, llamado Abib. El aspecto histórico de esta fiesta es que se dio a cabo la salvación de los primogénitos de la muerte. En el aspecto agrícola es que Abib es que marca la primavera. En el aspecto social, todo Israel tiene que tener una parte con el Cordero. Y en el aspecto profético mesiánico, sucedió la muerte del Mashiach en una Pesaj. También va a ocurrir la señalización de los 144,000, que son los primogénitos de los últimos tiempos. O sea, la quejuna de los primogénitos. Cuando digo de primogénitos, es la primicia o seleccionada de la gran multitud. Y 5, que es personal, el aspecto personal, es el perdón o la aplicación Drash, el perdón de pecados y liberación de la muerte segunda. Hagamatzot o Hagamatzot, que es los 7 días de sin hametz o sin panes sin levaduras, del 15 al 21 del primer mes. En el aspecto histórico es la salida de Egipto, según vemos en Deuteronomio 16:3. En el aspecto agrícola sigue siendo primavera. En el aspecto social todos comen lo mismo. En el aspecto profético y mesiánico
tenemos aquí que Yahushua murió sin propios pecados y fue sepultado. Los redimidos serán separados del Hametz, es decir, del pecado y de la enseñanza de los hombres del mundo. Y 5, ser apartado del pecado. Es el aspecto personal, el drash. La otra fiesta que está en primavera es Omer Reshit, que es el día después del Shabbat. En el aspecto histórico es la entrada en la tierra. Eso fue lo que históricamente sucedió en Bikurim. Podemos verlo en Levítico 23:10. El día que cruzan del otro lado del mar de Suf, o el mar de Cañas, mal traducido como el mar rojo. Sucedió eso históricamente, aunque no existía como fiesta ni como evento, pero ellos pasaron a ser un pueblo nuevo, renovado del otro lado. Ese es el precedente histórico para que esa fiesta pudiera ser efectiva o quedara a ser, o que fuera una analogía sobre esa fiesta. En el aspecto agrícola es la cosecha de la cebada. En el aspecto social todos cuentan hasta Shavuot, quiere decir un Omer cada día, hasta que haya el 50º Omer. El Omer es una medida de la cebada, o sea, de este cereal que se estaba contando desde el día después del Shabbat, quiere decir el primer día de la primicia, se comienza a contarse en la primicia el primer Omer, hasta el 50º, que es el día de Pentecostés. De ahí viene lo que se llama la parva de cebada, porque comienza el trigo, comienza también el cultivo de trigo, la cosecha de trigo, perdón. Aspecto profético, mesiánico, la resurrección del Mesías y la presentación de los 144,000. ¿Qué sucede en ese aspecto profético y mesiánico? En un día como este, el Mesías resucitó. Resucitó en el día de los primeros frutos. ¿Qué es el día después de qué? El día después del Shabbat. Quiere decir que el Mesías resucita en Shabbat cuando ya está cambiando para el primer día, porque también lo que con él resucitaron tenían que resucitar, según dice la Escritura, y con él resucitaron muchos. En aspecto personal, vamos a ver si se está mirando la transmisión. Perfecto. En el aspecto personal o el nivel drash, el nuevo nacimiento significa. Cuando usted muere, esto tiene que ver con la tevilá. Cuando usted hace tevilá es un nuevo nacimiento. Aquí también tiene que ver esta fiesta con el nuevo nacimiento, la renovación en el corazón. El morir en una vieja vida y volver y ser levantado como un fruto nuevo. Shavuot, ahora viene la fiesta de Shavuot, 50 días después del Omer Reshit. Esta es la fiesta que queda a mitad de Levítico 23 y es la fiesta que es el día después del séptimo Shabbat que se contó desde la primicia. El 50º día se le llama Shavuot. En las malas traducciones o en las traducciones griegas se le llama Pentecostés. Si lo traducimos en español literalmente, Shavuot significa semanas. Entonces cuando usted ve al profeta Daniel que dice 70 semanas, está diciendo 70 Shavuot son determinadas para tu pueblo. Entonces que esta profecía tiene una dimensión de decir, de cumplirse también en 70 años. Porque 70 Shavuot o 70 fiestas de Shavuot son 70 años. Porque esta fiesta es anual. 50 días después del Omer Reshit. En el aspecto histórico, el primer shofar. O sea, ¿qué sucedió en el primer Shavuot?
sucedió el primer shofar. Se oyó sonido de shofar y por eso la tradición le puso el primer shofar. Éxodo 19:19. También la entrega de la Torá y el derramamiento del Ruach. Eso sucedió históricamente. Está registrado en Hechos 2. En aspecto agrícola, la cosecha de trigo. En el aspecto social, todos se convierten en ejad, en unidad, y reciben ¿qué? La Torá. Tanto como fue la Torá literal, así como también la Torá en nuestra mente y en nuestro corazón, que dice el Brit Hadashah, Jeremías 31:31 y Hebreos 8, del 8 al 11. El aspecto profético y mesiánico, comienza ese día el ministerio, la Kehuná del Melech Tzaddik, del Melquisedec. Y es confirmado el derramamiento de la lluvia tardía. Eso es lo que es profético y mesiánico. Primero en Hechos 2, ¿qué fue lo que sucedió? Sucedió que comenzó la Kehuná, la intronización, la inauguración de la verdadera Kehuná de una vida indestructible. Y fue tanto así que cuando fue ungido como Cohen Gadol, porque los Cohen Gadol Reshit son ungidos, Aarón fue ungido y después no se ungieron más Cohen, más Coanín. ¿Qué sucedió? Que ya después de ahí, los descendientes de Aarón, el primogénito heredaba la posición, después el primogénito de Eleazar heredaba, que era Pinjas, y etcétera, etcétera, etcétera. Pero ya no tenían que ser ungidos, porque eran herederos. Pero este tuvo que ser ungido, porque es una nueva orden, una Kehuná para una vida indestructible, y ungirlo para siempre, sin que haya herederos, porque iba a vivir para siempre. Por eso dice, tú eres Cohen para siempre, según el orden del Melech Tzaddik. Y ese día de Shavuot fue que sucedió esto, porque cuando lo ungieron, su unción bajó, como dice el Salmo 133, por la barba de Aarón, que quiere decir la alegoría que iba, lo que estaba profetizando, la barba del Mashiach, y fue a sus bordes de sus pies. ¿Y qué dice los Tehilim? Que es el borde de sus pies. Pusiste la Eretz, la tierra, como estrado de tus pies. Puso la tierra como estrado de sus pies. Quiere decir, en el Salmo 2 está esto, pondré tus enemigos también por debajo de tus pies. Pero también dice, pone Eretz como estrado de tus pies. Entonces la unción que bajó por los pies fue derramada en Eretz el día de Shavuot en el templo, en el Beit HaMikdash, que es una línea directa para la puerta a los Shamayim, donde tenía que estar la posición según del templo, del Beit HaMikdash, donde se puso la piedra angular. Precisamente en el templo es una línea recta del Beit HaMikdash que está en los Shamayim. Es una línea recta. La copia tiene que estar en línea recta con la realidad en los Shamayim. Y por eso bajó la unción a los Shaliachim en la casa, porque a lo que se le llama casa es al templo. Por eso el Mashiach dijo, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Entonces, cuando dice que se llenó toda la casa, no era una casa donde se hospedaba cualquier persona. Era donde pudiera caber en ese tiempo 120 personas. Quiere decir, el templo. Y por eso habían 4,000 afuera. 4,000 personas afuera. Porque era una fiesta de peregrinación donde venían todos los judíos de las otras partes del mundo. Por eso habían judíos árabes, cretenses, judíos de otros países, de toda diversidad de países, porque era la fiesta de peregrinación donde decían 3 veces al año subirá cada varón a adorar, dice Yahweh. Y este es uno de estos eventos, y en ese día fue inaugurado esta Kehuná.
Y ese día será el derramamiento de la lluvia tardía. Un día de Shavuot. Y la confirmación de los Kohanim de los últimos tiempos, del fin, de la Kejuná del Melquisedec. O sea, serán confirmados los 144,000, que son primicias delante del trono de Elohim. Dice, y son vírgenes y no se hallará mentira en sus bocas. En el aspecto drash personal, la llenura e inmersión en el Ruach, en la forma personal, la Torah en el corazón y la capacitación para servir en la Kejuná del Melech Tzadik. Ahora viene Yom Teruah, fiesta del séptimo mes. Yom Teruah, día del clamor, o como lo traduce la Reina Valera, día de la trompeta, el primer día del séptimo mes. En el aspecto histórico, se llama la tradición el final shofar. El final shofar. Porque el primer shofar fue en Shavuot. El final shofar, o como dice la Reina Valera, la final trompeta, es el día de Yom Teruah. Por eso Shaul dice, a la final trompeta. Y los muertos en Mashiach resucitarán. ¿Cómo será que a la final trompeta los muertos en Mashiach resucitarán? Quiere decir que si Pablo dice Shaul, o le dicen Pablo en la Reina Valera, Shaul está confirmando un día de un Moed especial, el llamado al despertar. Ese día se toca el shofar para poder resucitar a los muertos. La confirmación del segundo juego de tablas fue ese día, históricamente. Éxodo 34:4. En el aspecto agrícola no hay. Aspecto social, todos tienen que oír el shofar. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que está ordenado para el pueblo de Israel? Todos tienen que oír el shofar. O sea que solamente Israel es que va a escuchar el shofar. Mis ovejas escuchan mi voz. Y dice el libro de Revelaciones. Y me habló una voz como voz de trompeta. Pero sabe que no es trompeta, es shofar. Entonces, la voz del Mashiach es un shofar también. Y solamente sus ovejas escuchan su voz. Y sus ovejas son Israel. Son todo Israel. Son todo la casa de Israel. Profético mesiánico. Se le dice a los dos testigos en ese día de Yom Teruah, subid acá. Eso podemos verlo en Revelaciones 11, del 9 al 11. ¿Por qué ese día a los dos testigos se le dice subid acá? Porque ese día, si usted se pone a leer el libro de Revelaciones, usted se va a dar cuenta que se está anunciando las 7 trompetas. ¿Cómo se llama? Los 7 shofaros. Y usted se va a dar cuenta que este evento está en el séptimo shofar. Y después de ahí no hay más shofar. La final trompeta. ¿Está comprendiendo? Y ese es el día que se levantan los muertos. Ese día se levantan ellos de su carne, porque fueron muertos 3 días y medio antes, según usted puede verlo en el libro de Revelaciones. Son levantados en ese gran shofar, final. Y se pone uno al lado de la derecha y otro al lado izquierdo. Cuando el Mashiach tomó tres shaliachim, 3 talmidín de confianza, Andrés, Yohanan y Kefa.
porque él tenía dentro de los 12 3 talmidim de confianza. Y uno de ellos es el talmidim amado. El talmid amado, para decirlo en singular. Porque al amado es que le revela todo. Pero aquí habían 3 que había escogido. Dice, y él dijo antes de escoger estos 3, muchos de ustedes no os gustarán la muerte sin que antes hayan visto la visión del reino de los cielos. Muchas traducciones dicen que verán el reino de los cielos. Una visión del reino de los cielos. Hay traducciones que dicen que ya mejoran eso. Dicen, muchos no gustarán la muerte sin antes ver. De los que están aquí, dice, de los que están aquí no gustarán la muerte sin que antes vean una visión del reino de los cielos. Y se llevó estos 3. ¿Y qué es lo que vieron? Que sus ropas se pusieron resplandecientes, la ropa del Mashiach, se transfiguró, como dice algunas traducciones, y que a su lado derecha y a su lado izquierdo salieron 2 personas. Y esas 2 personas, Pedro, según lo que habló y lo que está en el texto, dice, vamos a hacer una sukkah, porque habló de enramada, y ya entendemos en qué tiempo estaba diciendo, o qué evento venía después. A esta fiesta del 7º mes, entera se le llama Sukkot. Por eso que dice 3 grandes eventos. Pesach, Shavuot y Sukkot. Pero en esos 3 eventos están las 8 fiestas. Entonces, le dice, vamos a hacer 3 enramadas. O sea, diciendo, no nos movamos de este monte, maestro. Hagamos aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moshe y otra para Elías. Y ya lo reveló quién eran los 2 que se le aparecieron. Entonces, estos 2 testigos van a aparecer al final de los tiempos. Y le van a ser resucitados. Y va a ser en ese tiempo, en esa temporada del 7º mes. Por eso el Mashiach hizo esta visión prácticamente en esa misma temporada. Puede ser el mismo día de Yom Teruah que hizo esto. Y ellos vieron una visión de lo que iba a suceder en el tiempo del fin. Quiere decir que esto que narra Yohanan era de acuerdo a lo que él vio. Estos 2 testigos. También dice la proclamación del reino por el Beidín. ¿Cuál es el Beidín? Si usted ve que después que suben los 2 testigos, se anuncia lo de los 24 ancianos. Y estos 24 ancianos es lo que se llama Beidín. Perdón, que puse una N, con T. Beidín. Que significa casa del juzgado, casa de juicio. Un Sanedrín tenía 24 o 23. 23, pero con el Cohen Gadol era 24. Un Beidín, este Beidín es de 24 ancianos. Y dice que, si usted va a la tradición, en la tradición hebrea, el año agradable o el año del jubileo era proclamado en Yom Teruah por los 24 ancianos o por el Beidín, históricamente. También es el arrebatamiento. 15:52 dice, en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Y ahora le voy a explicar lo que es el abrir y cerrar de ojos. A la trompeta que, según el texto, al final shofar. El abrir y cerrar de ojos tiene que ser al final shofar. Esta fiesta específicamente, el día de la trompeta, Yom Teruah. El abrir y cerrar de ojos es algo que sucedía socialmente en Israel. Históricamente se recuenta de que cuando eran seleccionados los 2 testigos para ver la luna nueva, y específicamente si era Yom Teruah, este evento tenía que ser más grande porque venían de todas las partes.
los peregrinos que venían a celebrar la fiesta del pueblo de Israel. Esto se hacía con más personas y estos dos testigos, uno era enviado al monte de los Olivos y otro era enviado al monte Sión. En el medio estaba el monte Moriah. Cuando ellos veían cada uno su informe, cuando veían la luna, la avistaban, cada uno bajaba y subía al monte Moriah hasta la puerta del atrio, o cerca de la puerta del atrio, y tenían que escuchar, cuando se paraban, una voz del Cohen Gadol que decía, subid acá, porque era un monte, una cuesta que subía. Hasta que se oyera esa información de subid acá, no podían caminar más. Cuando oían esa información del Cohen Gadol, subid acá, uno se ponía a la derecha y otro se ponía a la izquierda, ya habiendo asegurado que cada uno haya visto la luna. Eso está en el Tratado Sanedrín de Rosh Hashanah y está también documentado en el Talmud. En ese mismo Tratado Sanedrín, Tratado de Rosh Hashanah, para aquel que quiera investigar más. Y cada uno miraba el rostro del Cohen Gadol, del sumo sacerdote, y cuando el sumo sacerdote abría y cerraba los ojos, hacía el pestañear, entonces ellos tocaban los shofar, los dos testigos. Por eso dice, en un abrir y cerrar de ojos, no está hablando de algo que tiene que ver con que fui raptado, como lo que la creencia popular piensa. Es para dar la clave, la seña de cómo, de tocar el shofar, dar el paso, el ok para que se toque el shofar. Y para remate dice la final trompeta, especificando, si no conocemos la cultura hebrea no podemos entender esto. Si no conocemos la historia que pasaba el pueblo de Israel, la costumbre de nuestros padres, oigan, estas son costumbres de nuestros padres que se volvieron profecías, que lo van a hacer, el Mashiach lo va a hacer así en su venida. Costumbre de nuestros padres. Es algo impresionante. Al final, shofar y los muertos en Mashiach resucitarán. Dice aquí, porque sonará el shofar y los muertos resucitarán sin corrupción. Sin corrupción. O sea, ese día también será la transformación de nuestro cuerpo mortal en inmortal y corruptible en incorrupción. Y nosotros seremos transformados, dice. También dice en Matillahu 24:31, Él enviará a sus mensajeros con gran toque de trompeta, con sonido de shofar, dice en otra traducción, para reunir a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo de los cielos hasta el otro. O sea, será el arrebatamiento. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Rabí descenderá de los Shamaim con aclamación y con voz de príncipe de los mensajeros, o sea, con voz de arcángel, como dice la Reina Valera, que es como el principal. Arcángel es el principal, o sea, cuando se habla de arcángel no existen varios arcángeles. Eso es la tradición popular ha transmitido como, y la cábala, porque también el misticismo judío dice eso, que hay varios arcángeles. Es un solo, porque arcángel tiene que ver con la palabra Gibor, con la palabra Sebaot, el que gobierna los malachim, el que gobierna los ángeles, los mensajeros, o sea, el principal, el capitán. Y solamente hay uno. Por eso que dice que el malach Mijael, el arcángel, que también se le llama así, arcángel Mijael, en las traducciones griegas, dice, ¿quién es Mijael? Mijael, la palabra Mijael significa uno como Elohim, igual que Elohim.
uno como Elohim. Entonces, el principal que es igual a Elohim, ¿quién es? El Ben Elohim, su hijo. Se levantará Mijael, el gran príncipe que está de parte de tu pueblo, dice Daniel 12. También dice, y Mijael y sus malachim pelearán con el dragón y sus malachim. Solamente hay uno que puede derrotar a el dragón y sus malachim, al comandante, al Sebaot. ¿Qué significa Sebaot? El de los ejércitos. Yahweh Sebaot. Es el Ben Elohim, el que ha presentado la cara, porque el Abba nadie lo ha visto jamás. Entonces, Mijael, nosotros decimos Mija Moja Bael Yahweh, que significa ¿quién como tú, oh Yahweh? Mija Moja, entonces esta misma raíz, Mijael, uno como Elohim, no puede ser otro. Entonces, hay mucha gente que dice, no, Mijael era otro ángel. El que lo quiera creer, que lo crea. Nosotros se nos ha revelado que Mijael es el mismo Mashiach, es un nombre profético para el Mashiach, porque no hay otro que pelee con a Satán. Se están disputando dos por la herencia, uno el usurpador y otro el heredero real. Y uno va a ganarle al otro. Y uno le aplastará la cabeza, la simiente le aplastará la cabeza. Y dice, porque el mismo Rabí descenderá de los Shamaim con voz de Malachim principal, con voz de capitán de los mensajeros, y con shofar poderoso, y los muertos en Mashiach resucitarán primero. Todo tiene que ver con el shofar. En aspecto personal, esta fiesta se describe la resurrección y la transformación de los tzadikim. La resurrección y el inicio del juicio ante el tribunal del Mashiach. Si usted ve, y yo les recomiendo a las personas que vean, la venida del Mashiach, Yom Teruah, así se llama. La venida del Mashiach, yo creo que es cuarta parte o quinta parte, llamada Yom Teruah, en el canal de YouTube, para que sepan todo más detallado sobre esta fiesta de Yom Teruah con relación a la venida del Mashiach. Que se habla aquí de el comienzo del juicio, y es realmente estos 10 días, del día primero del séptimo mes al día 10, hay un tiempo de juicio, donde estamos en el aire con el Mesías. Por eso dice, encontraremos al Adón en los aires, no más allá de los aires, en los aires. En el espacio afuera no hay aire. Esa es la atmósfera que la vamos a encontrar. No es fuera de esta tierra. Por si acaso, los que creen que nos vamos al tercer cielo y duraremos allá 7 años, y que si yo, y otros dicen 1000 años que duraremos. No, en los aires, y esto es profético, de un día primero del séptimo mes, día de la trompeta, hasta el día 10 del séptimo mes, porque Él no va a dejar que el día 10 pase sin proclamar el gran jubileo de libertad. Entonces dice, Yom HaKippurim, aquí viene el día 10. Yom Kippur. Vamos a ver la transmisión. Yom Kippur. El día que se proclama históricamente, el día que se proclama el Yovel, se toca ahora vamos a entender. Por eso quiero que vean estos dos videos. La venida del Mashiach, Yom Teruah, y la última que se llama la venida del Mashiach, Yom HaKippurim. Entonces hay 3 trompetas, 3 shofarot. La primera es en Shavuot. La segunda, la final, es en Yom Teruah. Y la tercera
se llama la gran trompeta. La gran, no la final, la gran trompeta. Quiero que tengan bien la pronunciación, que oigan bien cuando ustedes lean en los textos bíblicos, donde se dice la final trompeta, pero también se dice la gran trompeta. No son los mismos días. Muchas personas piensan que es el mismo día. No, la final trompeta es 10 días antes. Lo describimos ahora, lo describimos ya. Ahora viene la gran trompeta. Históricamente, el día que se proclama el Yobel, se toca la gran trompeta, según Levítico 25:9, Vallicrá 25:9 en adelante. Dice, entonces sonará fuertemente el cuerno en el séptimo mes, en el día 10 del mes. Yom HaKippurim, día de la expiación, harán sonar el cuerno a través de su tierra, de la tierra de Israel. Pero ¿qué dice Yeshayahu, Isaías 27:13? En aquel día sonará un gran shofar. Esto es una traducción, ¿eh? Dice, aquel día sonará el gran shofar. Y aquellos perdidos en la tierra de Asiria, Ashur, regresarán. También aquellos esparcidos por la tierra de Misraim, y ellos adorarán a Yahweh en el monte Kadosh, en Jerusalén. Está hablando de juntar a todos los expatriados. Aspecto agrícola no hay. Aspecto social, todos tienen que ayunar. El día del gran ayuno nacional. Usted ha oído que nuestro ayuno se convertirá en gozo. Pues cuando se proclame la libertad en toda la tierra, este ayuno va a convertirse en gozo. Ese día también le pasó a Jacob. Este es un día analógico con nuestros padres también. Porque a Jacob, el día de Yom HaKippurim, fue el día que peleó con el Malach. En la noche, comenzando el día. Porque la madrugada, la noche y la madrugada es las primeras horas del día, según lo que hemos visto aquí de los tiempos de Yahweh. Y en la madrugada peleó con el Malach hasta rayar el alba, hasta que casi salió el sol. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob perseveró para que le diera la bendición. La bendición era que le quitara la maldición. Bendición en lo antagónico a maldición. Ya Jacob tenía la maldición de haber sido usurpador, de haber hecho algo opuesto a la voluntad de Elohim, tratando de utilizar sus propios medios. Y todo eso lo llevó toda su vida. Las consecuencias la vivió con Labán, con sus hijos. Fue el pago. Aunque las consecuencias siguieron, la bendición fue puesta. Hubo el paso de retroceder. Cuando él dijo, no te soltaré hasta que no me bendiga. La bendición se alcanza hasta sentir el dolor. Si uno no siente dolor, no puede recibir bendición. ¿Cuál fue el dolor? Le descoyuntaron su cadera. Desde entonces, todo el pueblo de Israel no come el nervio ciático. ¿Qué sucedió en ese mismo día? Ese mismo día fue un día de dolor, de ruego, de súplica, como se hace en Yom Kippur. De seguro estaba en ayuno por la angustia. La angustia cuando comenzó de Jacob, cuando le dijeron que venían 400 hombres de parte de su hermano. Ese día es Yom Teruah. 10 días de angustia duró. Yom Teruah es el día que se anuncia. Por eso históricamente a Yom Teruah, el día de la trompeta, se le llama el día de los anuncios también. Entonces, cuando él pelea con el Malach, ya pasa a ser la mañana, lo bendice y le dice, ¿por qué me pregunta mi nombre? Y porque entonces le dije, entonces el Malach le dice, ya no te llamarás Jacob, sino te llamarás Israel,
Y por causa de ver ese mal que hizo Jacob, que ese sitio le llamó Peniel, porque vio a Elohim cara a cara y no murió. ¿Cómo? A un Malak, él le llama a Elohim que lo vio cara a cara y no vio. Ahora sabemos que fue el Mashiach, porque Mashiach se llama la cara de Elohim, el Sarjapanim, el rostro de Elohim, el príncipe del rostro. Entonces, ese mismo día, el hermano viene ya cambiado y se reconcilia con él, y por eso también el mismo día se convirtió en un día de gozo, porque ese día también se le llama el día de las reconciliaciones. A Yom Kippur también se le llama cuando tu juicio es a favor, el ruego es para que el juicio sea a favor. Entonces, ese día, y ese juicio es para los tzadikim. No hay ningún gentil en Yom Kippur. Solamente los que están en pacto pasan por ese juicio. Los descendientes de Jacob, de Abraham, Isaac y Jacob. Abraham tuvo su juicio, Isaac tuvo su juicio y Jacob tuvo su juicio. Y se rogó para que se transformara en un juicio a favor y la maldición se convirtiera en bendición y se fuera llamado el día de las reconciliaciones. Por eso Yom Kippur también se llama el día de la reconciliación. Y por eso se ayuna para buscar el favor de Yahweh. 4. Profético mesiánico. El Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos. Esa es la profecía mesiánica que hay para ese día de Yom Kippurín. Como dice una canción que hay en el pueblo de Israel, Drodrikra, él proclamará libertad. Cuando él ponga sus pies en el monte de los olivos, él proclamará libertad. El Mashiach pone sus pies en el monte de los olivos. Vamos a ver lo que dice Zacarías 14:4. Se acabará el exterminio de los malvados de la tierra de Israel en el reino milenial. Y el reino milenial inicia. ¿Qué dice Zacarías 14:4? Y pondrá sus pies en el monte de los olivos. Así dice. Aspecto personal. Todos los hijos de Israel regresamos a la tierra prometida. Todos los hijos de Israel regresarán a la tierra prometida. Sukkot. Del 15 al 21 del séptimo mes. Aspecto histórico. El paso por el desierto. Ese fue el aspecto histórico. Aspecto agrícola. El fin de la cosecha y la recolección del verano. Es el fin de la cosecha, también se llama la recolección de todos los frutos. Aspecto social, todos tienen que estar alegres y habitar en suca, o sea, en cabañas, en enramadas. Aspecto profético y mesiánico, el descenso de la Jerusalén renovada y las bodas del Cordero comienzan. Según Revelaciones 21:2 dice, y a la Kadosh ciudad, la Jerusalén renovada, la vi descender de los Shamay de parte de Yahweh, preparada como una novia y adornada para su Hatam, para su esposo. Verso 3. Y oí una gran voz que procedía del trono diciendo, esta es la azúcar de Yahweh con los hombres. ¿Cómo? Esta es la azúcar de Yahweh. ¿Cómo dice la traducción? Este es el tabernáculo de Yahweh con los hombres. Él habitará con ellos y ellos serán su pueblo y Yahweh mismo estará con ellos como su Elohim. El séptimo milenio o reinado del Mashiach comenzó. En el aspecto personal, el disfrute con el Mesías y la herencia recibida en Israel.
Ahora viene Shemini Atzeret, el día 22 del séptimo mes. Shemini Atzeret, también llamado en la tradición Hashanah Rabbah, o también llamado Simchat Torah, la dulzura de la Torah. Aspecto histórico no hay, aspecto agrícola no hay, social no hay, profético mesiánico significa y es el último gran día de las bodas del Cordero. Los renovados cielos y la renovada tierra sucederán en un día como ese, y la justicia perpetua es introducida. Aspecto personal, drash, disfrutar como novia o amigos de la novia o ciudadanos del reino de la ciudad, en la ciudad renovada. ¿Por qué decimos así? ¿O por qué se dice así? Porque usted sabe que hay de 30, de 60 y de 100 por 1. La novia es de 100 por 1. Los amigos de la novia son de 60 por 1. Y los ciudadanos del reino en la ciudad renovada son de 30 por 1. Por eso siempre hemos dicho, una cosa es Israel, otra cosa es Jerusalén y otra cosa es la casa del novio y la novia que está en Jerusalén. Unos vivirán en el territorio de Israel como ciudadanos del reino. Otros vivirán como habitantes de Jerusalén, pero otros habitarán con el mismo novio, como siendo novia, dentro de la casa del novio. Todas estas fiestas revelan el plan de redención que Yahweh tiene para el mundo por medio del Mesías Yahushua. Las 4 primeras están conectadas con la primera venida del Mashiach, su muerte salvadora, su resurrección, su exaltación y el derramamiento del Ruach. Las 4 últimas están conectadas con la segunda venida del Mashiach, su regreso para juzgar y limpiar su pueblo y la tierra de todo pecado y su reinado milenial. Y luego, en el 8º milenio, quiere decir después de su reinado, con los cielos nuevos y la tierra renovada. Usted se recuerda que dice que ni una J, ni una Yud, ni una tilde, ni una Nekudá pasará sin que antes perezca de la Torá, sin que antes perezcan los cielos y la tierra. Pues, ¿cuándo van a perecer los cielos y la tierra? Van a ser cuando sean renovados los cielos y renovada la tierra después del reinado del Mashiach. El Mashiach va a ser una profilaxis mundial en su reinado. Digo así esa palabra porque va a ser una limpieza todavía en el milenio. Según leemos Isaías 2, nos damos cuenta que todavía va a haber limpieza. Va a haber gentiles que van a tener que aprender lo que es la Torah, subir a Jerusalén. Como dice también Isaías 56, que sube, Isaías 66, que dice de mes en mes y de Shabbat en Shabbat. Y también dice que andemos por las moradas de Yahweh, por sus caminos, porque de Sion saldrá la Torah y la palabra de Yahweh de Jerusalén. Kit misión de Torah o de Bar Yahweh, mi Jerusalén. Eso está en Isaías 2, usted puede leerlo, cuando se ha establecido el monte de Yahweh como cabecera de todos los montes. Dice, irán muchas naciones. La palabra naciones es la palabra goim, dirán los gentiles. En Colosenses 2, 16 al 17, vamos a ver lo que nos dice de las fiestas, porque hay muchos que malinterpretan en la doctrina del reemplazo y toman este texto como excusa, pero lo ponen a su manera, porque estos textos no dicen nada de lo que ellos quieren decir. Vamos a examinarlo. Colosenses 2, 16 al 17, dice, por tanto, que nadie os juzgue con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta, o luna nueva, o Shabbat, cosas que son sombras de lo que ha de venir, excepto el cuerpo del Mashiach. En estos versos no dice que no debemos celebrar estas cosas, sino todo lo contrario. Lo que dice es que no debemos permitir que los de afuera nos juzguen cuando guardamos estas cosas. La sombra no es
rechazable. Repito, la sombra no es rechazable, sino una forma pedagógica o pictográfica dada del cielo para enseñarnos acerca de las cosas celestiales. Una imagen se vuelve plana si no tiene sombras. Las sombras dan profundidad a la imagen. Estas sombras son las que ayudan a obtener un conocimiento más profundo de la verdadera imagen, que es la obra redentora del Mashiach Yahushua. Aunque tengamos el mismo objeto presente, no podemos quitarle la sombra. La única manera de quitar la sombra es remover el objeto que proyecta esa sombra. Si quitamos las sombras de las cosas que han de venir, corremos el riesgo de no alcanzar aquello que las sombras anuncian. El texto dice que todo es sombra de lo que ha de venir. No dice había de venir. Todavía estas cosas señalan hacia lo que ha de venir en el futuro. Al celebrar las cosas estamos ensayando y preparándonos para lo que ha de venir. Vamos a presentar 3 maneras de interpretar este texto. Que nadie os juzgue, en el sentido de acusar por guardar y celebrar estas cosas. Si guardas esta fiesta, no permita que nadie te acuse por ello. Que nadie os juzgue, en el sentido de hacer halajá, o sea, lo que hicieron los rabinos, los mandamientos rabínicos, halajá, dictar cómo se debe celebrar esta fiesta. Si vosotros lo estáis haciendo conforme a cierta tradición o a ciertos ritos, no permitáis que se introduzca una tradición diferente en cuanto a cómo lo estáis practicando. El texto griego tiene una conexión gramatical entre las primeras palabras del pasuk, del verso 16, y las últimas del verso 17, dando sentido que nadie os juzgue, excepto el cuerpo del Mesías. Entonces, hay que entender el texto así. No permita que venga a otras personas que no son del cuerpo del Mesías a dictar sus halajot, o sus halajá, o sus minjá, que significa tradiciones y costumbres, en cuanto al kashrú, el menú israelita, Moadim, fiestas, Rosh Hodesh, luna nueva, y Shabbat, día de reposo. Todas estas cosas son sombra de lo que va a venir en el futuro cuando el Mesías Yahushua vuelva. Por lo tanto, solamente los que creen en Yahushua tienen el derecho y la capacidad para evaluar cómo deben de ser guardadas estas cosas, el cuerpo del Mesías. Solamente los líderes que son del cuerpo del Mesías tienen la autoridad para juzgar en el sentido de dictar sentencia en cuanto a las maneras de guardar estas cosas. Consecuentemente, las halajot y las tradiciones rabínicas no son para nosotros más que un punto de referencia, pero no decisivas a la hora de definir nuestra conducta israelita en la Torá y en el Mesías. Nosotros no estamos bajo la autoridad de los rabinos, sino bajo la autoridad del Mashiach y sus emisarios y los líderes que han sido instituidos por él en este tiempo. Esto no significa que esto no significa que estemos rechazando todas las halajot, o sea, las tradiciones rabínicas, sino que las estamos filtrando por el Ruach del Mashiach que nos ha sido dado. Qué bueno que está aclarado aquí. Filtrarla por el Ruach del Mashiach que nos ha sido dado. A nosotros no nos dijeron, no me veréis más. Los que están ciegos proféticamente, que se les dijo, no me veréis más.
hasta que se diga. Estos sí están ciegos proféticamente, pero nosotros tenemos la mente del Mashiach, dijo Shaul. Y si tenemos la mente del Mashiach, por el Ruach del Mashiach, filtramos todas las cosas, que es la revelación de la Torah, que es el Ruach del Mashiach, el Urim y el Tumim, la revelación y la perfección. No vamos a permitir que nadie nos diga qué tenemos que hacer en cuanto a las fiestas, que son sombras de las cosas de nuestro Mesías, Yahushua, que va a venir, excepto aquellos líderes que son del cuerpo del Mashiach. Así que celebremos la fiesta, como está escrito en 1 Corintios 5:8. Por tanto, celebremos la fiesta, no con la levadura, con el hametz viejo, ni con la levadura de malicia, con el hametz de malicia, o de hará, y de maldad, sino con matzot, lejen sin levadura, de sinceridad y de verdad. Ya hasta aquí queda la segunda parte de los tiempos de Yahweh. Esto tenía que ver con ya una recapitulación de las fiestas. Lo que viene a continuación se llama las Mazarot, el tema de las constelaciones. El tema de las constelaciones. Si usted quiere saber si las constelaciones que el paganismo utilizó para profanarla, todos los astros que el Todopoderoso, donde dice el Salmo 19, 7, o el Salmo 19, los cielos cuentan la cabot de Yahweh y el firmamento la obra de sus manos. Si usted quiere saber por qué los cielos cuentan la obra de Yahweh y el firmamento la obra de sus manos, no se pierdan esta serie llamada las Mazarot, las constelaciones. Así que Shalom lekulam a todos los que me están oyendo. Cada vez que decimos una palabra de la Torah, decimos Hasat, vení Haset, esfuérzate y sé fortalecido. No se apartes del libro de la ley sin que sea prosperado en todo lo que haces. Shalom lekulam.